Hoy ha triunfado la justicia, ha triunfado la legalidad y hemos ganado por segunda vez este juicio. Él es Pedro Cruz, abogado defensor de los 5 líderes ambientalistas de Santa Marta, que estaban acusados de un asesinato ocurrido en la Guerra Civil. Habló con la prensa y activistas tras la resolución del Tribunal de Sentencia de San Vicente. Para todos los defensores y defensoras del medio ambiente. ¡Libertad! Es la segunda vez que ganan el juicio. La Fiscalía revirtió el primer fallo para unos acusados incómodos, opositores de la minería y exguerrilleros del FMLN. La decisión fue inesperada, en un sistema de justicia controlado por la presidencia y en un país donde esas grietas son cada vez más escasas. Bienvenidos al Resumen, un podcast con las noticias más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 27 de septiembre. Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. El caso se remonta a 1989. La Fiscalía acusó a 8 exguerrilleros del FMLN de secuestrar y asesinar a María Inés Alvarenga. Los 5 de Santa Marta, líderes comunitarios de Cabañas y miembros de ADES, una organización clave en la lucha antiminería en El Salvador, que logró la prohibición total en 2017. Santa Marta es una comunidad campesina. En 1981, un operativo militar asesinó a cientos de personas que huyeron por el río Alempa, en una de las primeras masacres de la Guerra Civil. Nunca hubo un juicio. El 11 de enero de 2023, la Fiscalía anunció capturas por un caso de la guerra en Santa Marta, pero no contra el ejército. Los acusados Teodoro Pacheco, Miguel Gámez, Pedro Rivas, Alejandro Laínez y Saúl Rivas son líderes ambientalistas. Esta es una declaración del fiscal del caso 7 días después de la detención. En este caso tenemos prueba testimonial, ¿verdad? Que nos refiere cómo ocurrieron los hechos, a qué horas llegaron de la madrugada a sacar a esta persona de su hogar los miembros del FMLN en aquel momento. La llevaron hacia un lugar donde tenían un asentamiento, campamento guerrillero, ¿verdad? Y procedieron a torturarla por aproximadamente 15 días. Posteriormente la asesinaron. ¿Qué otros elementos, además de los testimonios, cuenta la Fiscalía para este caso? En este momento igual, recuerde que en la etapa inicial solamente nos bastan con tener algunos indicios de la participación y comisión de hechos delictivos. Esa declaración fue consignada por la revista Gato Encerrado. La Fiscalía no solo buscaba condenar un crimen, también vincular a los líderes con su pasado insurgente. El caso generó condenas y pronunciamientos a nivel internacional. La relatora especial sobre defensores de derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, dijo esto en agosto del año pasado. 5 human rights defenders have been criminalized in what strongly appears to be retaliation for their defense of human rights and the environment in the Santa Marta community in El Salvador. Criminalization of human rights defenders is a severe obstacle to the advancement of human rights around the world. En español, significa que los 5 líderes fueron criminalizados claramente en represalia a su ejercicio por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Eso es algo que la comunidad denunció durante los casi 3 años que duró el proceso judicial. Y a que el caso es solo una manipulación
de la justicia para perseguir a defensores del agua, el medio ambiente y la vida gravemente amenazadas por la posible reactivación de la minería metálica. Casi 2 años después de las capturas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Minería Metálica en El Salvador, impulsada por el presidente Nayib Bukele. Todos tienen más de 60 años y varios padecían enfermedades crónicas. Pasaron 8 meses en cárceles del régimen de excepción, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias. El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque decretó el sobreseimiento definitivo de todos los acusados. Estas fueron las palabras de Saúl Rivas, luego de haber quedado en libertad. Nosotros desde el primer día fuimos convencidos de que este proceso era injusto y que no debimos de haber pasado, pero nos sometimos con la valentía y con la fe de que íbamos a salir de esto, y eso nos acompañó para no quebrantarnos en este proceso. Y ahora lo estamos confirmando. Un mes después, la Cámara de Cojutepeque anuló el fallo y ordenó repetir el juicio. El 3 de febrero de 2025, los acusados anunciaron en una carta que no se presentarían a la audiencia. Dijeron que no había garantías de un juicio justo. Días más tarde, el Tribunal de San Vicente los declaró en rebeldía y siguió el juicio sin ellos. Una de las pruebas que presentó la defensa es un registro oficial que daba por muerta a la víctima en 1987, 2 años antes del crimen. Los jueces declararon a 4 de ellos inocentes porque no tuvieron relación con el crimen. A los otros los absolvieron, pero avalaron que la familia de la víctima inicie un proceso civil para obtener una indemnización. Así lo explicó una fuente ligada al caso, que pidió anonimato porque el proceso aún puede llegar a una apelación. Ahora vamos a Costa Rica, donde el periodista Gabriel Labrador habla de la batalla que ganó el presidente Rodrigo Chávez. Ayer ganamos una importante batalla. La guerra no se ha acabado. Seguirán atacándome. Pero pueblo de Costa Rica, en mí tienen un fiel servidor. Este es el presidente Chávez, un día después de saber que no sería procesado por los tribunales de su país. El fiscal general asegura que Chávez exigió a un contratista que entregara a uno de sus asesores parte del pago de una producción audiovisual, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. El 22 de septiembre, la Asamblea alcanzó 34 de 57 votos para desaforarlo, pero faltaron 4. Enjuiciar a un presidente en funciones no es fácil. El expediente contra Chávez avanzó hasta las últimas etapas y, aunque no prosperó, significa que la Fiscalía podrá acusar a Chávez al dejar la presidencia el 8 de mayo. ¿Qué significa para la democracia tica este resultado a las puertas de la campaña presidencial que comienza en octubre? Esto nos dijo Ilka Treminio, politóloga costarricense. Y aquí lo que podemos ver es que el presidente de la República y las candidaturas presidenciales que están en la Asamblea juegan precisamente con el cálculo político. Hay un juego, ¿verdad?, donde lo político subsume la discusión legal. De alguna manera, en la narrativa, en el discurso del presidente, aunque estábamos hablando de un proceso de levantamiento de la inmunidad, hay un enmarcamiento en la persecución política que el presidente hace de este proceso para no dar el brazo a torcer. Pese a que estuvo a punto de perder la inmunidad, el chavismo lo vende como una victoria. Esta es la candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, quien abandera hoy las intenciones electorales de Chávez. Bajo la errónea y cínica creencia de que de esa manera lo debilitaban a él y a la campaña rodriguista. Todo lo contrario, tanto don Rodrigo como nuestra campaña salen fortalecidos porque Costa Rica cambió. A Chávez le interesa que su proyecto electoral siga vivo y puede que la razón fundamental sea mantenerse lejos de los tribunales. Precisamente esta señora, la candidata presidencial del chavismo, dijo que ella
si gana las elecciones, nombraría a Rodrigo Chávez como ministro de la presidencia y eso le extendería la inmunidad por 4 años más y haría que prácticamente esta acusación pase, imagínate, 6 años, casi 5 o 6 años en los archivos judiciales sin que pueda avanzar. Él es Aarón Sequeira, un periodista de La Nación. Chávez tiene una aprobación de más del 52% según una encuesta de la Universidad Estatal. Su estilo es agresivo. Un estudio de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica encontró que de 2022 a 2024, los ataques de Chávez a otros órganos del Estado se multiplicaron por 8. Nuevos políticos que tal vez no han estado tradicionalmente en los partidos, sí han generado o han puesto a prueba la institucionalidad, y esto como que no solo es inédito, sino que además pone en una especie de cuerda floja a la democracia costarricense. Chávez ha tenido acercamiento con otro presidente de estilo agresivo, Nayib Bukele. Lo usa para ganar popularidad. En noviembre, durante la visita del salvadoreño a Costa Rica, Chávez dijo que necesitaba la misma concentración de poder que tenía Bukele, porque solo así podría mejorar la vida de los ticos. Días más tarde, entregó víveres donados por El Salvador. Y ahora, a las puertas de la campaña, Bukele también volvió a aparecer. Hola, saludos hermanos ticos. Saludos, presidente Chávez. Este es un video que el presidente salvadoreño envió a Costa Rica y que fue utilizado por Chávez durante una conferencia. La Constitución de Costa Rica prohíbe la injerencia extranjera en asuntos políticos. El Tribunal de Elecciones y la Sala de lo Constitucional dicen que eso incluye hacer campaña o influir en las votaciones. Si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir. Una Costa Rica más segura y más próspera. Un abrazo enorme a todos los que están allá. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al Barrio 18 como una organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada. El Barrio 18 es una de las pandillas con las que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha negociado. Así lo confirmaron a El Faro 2 líderes pandilleros del Barrio 18 revolucionarios, que no solo afirmaron haber pactado con Bukele, sino salir de El Salvador con su complicidad. Stephen Dudley, director de Inside Crime, dijo al medio El País que la designación significa una extensión de poder muy fuerte para las autoridades estadounidenses, que ahora amplían su jurisdicción para poder perseguir a líderes del Barrio 18, incluso fuera del país. Si quieres conocer más sobre la violencia ejercida por las pandillas y sus negociaciones con diferentes gobiernos en El Salvador, lee el reportaje de archivo El origen del odio en elfaro.net. En agosto, una pluma con candado bloqueó el acceso a la playa Poza Verde, uno de los lugares más visitados en el lago de Ilopango, a media hora de San Salvador. Entre vecinos y comerciantes empezó a correr la versión de que los nuevos propietarios eran responsables de estos cambios. Una investigación de Redacción Regional y Mala Hierba reveló que uno de esos dueños es Mario Salaverría, un empresario azucarero, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Antonio Saca. Según la investigación, la sociedad de Salaverría, llamada Ofterdingen, compró 7 terrenos rústicos en la ribera del lago, valorados en más de $3.9 millones. 5 de esos terrenos tienen acceso directo al lago y 2 desembocan en las playas Poza Verde y El Pacayal. Menos de un mes después de la compra, el 30 de mayo, la empresa de Salaverría donó una fracción de esas tierras a Rayonis S.A.D.C.B., una empresa fundada por Pamela Barca y Maritza Romero, la esposa y la suegra de Joseph Bukele, hermano del presidente. El terreno donado mide poco más de 2 canchas reglamentarias de fútbol y colinda directamente con el lago. La escritura lo describe como una donación pura, simple, gratuita e irrevocable. La investigación también revela otra conexión entre Salaverría y los Bukele. Ofterdingen comparte dirección con al menos 13 sociedades del clan Bukele, en una casa ubicada en la colonia Maquilisguat.
Bitcoin is going to save the world, and it starts here in El Salvador. Esta semana, el Departamento de Estado señaló en un informe de transparencia fiscal que el gobierno de Bukele mantiene fondos que no pasan por auditoría oficial y menciona específicamente las tenencias en Bitcoin. Eso significa que el gobierno administra sus reservas en la criptomoneda en secreto y sin supervisión independiente. Este mes se cumplieron 4 años de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en El Salvador, presentada con fanfarria como una solución para la inclusión financiera, la atracción de inversión y abaratar el envío de remesas. Nada de eso ocurrió, y la ley fue reformada para que Bitcoin dejara de ser moneda legal en enero de este año, como parte de un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Las promesas rotas del Bitcoin están por todas partes. Por ejemplo, Bukele prometió un ahorro de $400 millones anuales en el envío de remesas con Bitcoin. Pero según cifras oficiales, solo el 1.2% de remesas se envió en criptobilleteras desde la aprobación de la ley. En 2022, el 74% de los salvadoreños dijo no haber usado Bitcoin. La Chivo Wallet acumuló fallas y fraudes, y la empresa Tena Bitcoin, fabricante de la billetera del gobierno, enfrenta demandas en Estados Unidos por prácticas engañosas. Ante el FMI, el gobierno prometió cerrar la billetera Chivo y dejar de aceptar pagos en criptomonedas. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.